tal? Mi nombre es Erika Grisel Franco. Bienvenidos al podcast El Búho en el Diván. Y hoy tengo el placer de presentarle a un abogado maravilloso y maestro mío en la Facultad de Derecho, que es el maestro Mohamed Angulo, que es especialista en Derecho Digital e Inteligencia Artificial, que sé que es uno de los temas que a él le fascina porque son temas de actualidad y que a todos los profesionistas nos incumbe y deberíamos de participar. También hablaremos sobre un caso reciente que hemos debatido y que nos preocupa socialmente. Bienvenido, maestro, al podcast El Búho en el Diván. Muchas gracias por la invitación, agradecido con la maestra Erika Franco por la invitación y al equipo de trabajo también por abrirme las puertas del Búho en el Diván. Un placer hablar de estos temas tan novedosos y con una persona tan preparada como usted. Muchas gracias. Entonces empezaremos. Maestro, fíjate que teníamos unas dudas, por ejemplo, en las cuestiones de derecho. En México sí hay una ley sobre la inteligencia artificial. Ahora que estamos con todos estos movimientos que podemos usar la IA como profesionistas, entonces nos preguntaban en las preguntas de los temas que sí había alguna ley específica para lo que es lo digital, específicamente en las IAs, en la inteligencia artificial. Actualmente en México no existe una ley ni general ni nacional que abarque todos los temas. Existen recomendaciones, existen los principios de Chapultepec, que bien es cierto es el buen uso ético de la inteligencia artificial. Sin embargo, algunos estados a nivel local ya involucran estos temas, como que puede ser la Ley Federal de Derechos de Autor. En algunos estados de la República los códigos penales ya inmiscuyen estos términos tan novedosos y tan actuales, pero como tal solamente seguimos recomendaciones sobre el buen uso, porque al final de cuentas la consecuencia que puede tener una inteligencia artificial en el mundo es realmente muy importante saberlo. Y vamos a adentrarnos al tema, lo interesante del tema. Hablemos de las redes sociales, hablemos de las aplicaciones estas de citas también, las plataformas de contenido y los algoritmos que recomendación que parece que te leen ahí el pensamiento y en cuanto estás buscando algo, ya te aparece todo el contenido referente a eso. Empezamos por aquí, las redes sociales. Empezamos con las redes sociales y el derecho. Como un ejemplo, o sea, si yo fallezco y se quedan mis redes sociales ahí, digo, ¿qué pasa con esas redes sociales en cuestiones legales? A final de cuentas, cuando fallece una persona, la huella digital ya queda. Es muy difícil borrar la huella digital de una persona, pero existen mecanismos legales como la última voluntad, y en el testamento yo puedo dejar que mis redes sociales también sean eliminadas de manera categórica. ¿Cuál es la versión aquí por parte de Meta? Se ha expresado que Facebook existe esta opción de que quede como vamos a decirlo así de esta manera, como un ataúd digital. Bueno, un ataúd es un cementerio digital de personas que es a la paz y a la gloria de las personas que tuvieron este motivo y esta sustancia, pues aquí establecer esos mecanismos. Ahora, ¿qué pasa con los datos personales de estas personas? Porque puede de alguna manera vulnerarse. Si la autoridad no va a saber si una persona fallece hasta que un familiar va, y las personas, en este caso que están en calidad de desaparecidas, ¿dónde queda ese registro digital? ¿Cómo se borra si no hay una voluntad expresa? Ahí tenemos un conflicto. Esto es un tema, y bueno, mencionaba usted sobre las personas desaparecidas, y no olvidamos en qué estado estamos, en Sinaloa, donde hay un problema muy grave sobre esta situación, y yo a mí me atrevo a decir que
que un problema social, ¿no? Y del Estado también. Y ahí, por ejemplo, lo que comentaba, si la persona está desaparecida, no hay una voluntad, ¿qué pasa con todas sus cuestiones digitales? No se puede reclamar porque pues no hay un donde diga que él ya falleció, o cómo se hacen estas cuestiones legales. Es una gestión que tiene que hacer un familiar, tiene que Ok. ser una persona con una personalidad legítima, porque no puede una sola persona llegar como un individuo a decir, oye, quiero que bloquees estas cuentas, quiero que quites estos problemas, porque si bien es cierto, y como usted lo menciona, en el ámbito social, también existen las fichas de búsqueda Ujú. para personas, ya sea hombre, mujer, hasta niños, que están en estos grandes de páginas de Facebook, por ejemplo, que tienen estas fotografías, sus datos, ¿dónde quedan? ¿Por cómo se borran? Y es por la voluntad de una persona legítima para hacer borrar eso. Porque hay una cuestión interesante con las redes sociales. Se cree que cuando nosotros publicamos bueno, vaya la redundancia, publicamos una publicación, se imprime hasta 2 veces en otro servidor que no tiene nada que ver con la red social. ¿Me explico? Entonces eso se perpetúa a lo largo del tiempo. Ajá. Sí, y hablemos específicamente de derechos de niñas y niños y adolescentes. Vamos todavía un pasito más a adentrarnos al tema. La psicología y la cuestión mental y de salud mental en este contenido, y el contenido con menores de edad, o sea, con niños, niñas y adolescentes, y que tanto afecta. Un ejemplo, yo he tenido pacientitos de unos 8 años, 9 años, 10 años que están consumiendo contenido y que les ha afectado emocionalmente, o sea, se han vuelto agresivos, poco tolerantes, o sea, el contenido también les han hecho hacer y actuar de formas diferentes, como los llamados retos, ¿no? Que también han hecho. Entonces, en esta cuestión en derecho, porque se supone que es cierta nivel de edad, ¿no? Cuando tú firmas también digitalmente, por ejemplo, una red, pero ¿qué pasa con estos menores que tenemos en las redes sociales consumiendo todo Yo creo que están en un estado en este caso, de indefensión total. Si bien es cierto el control parental que pueden tener algunas aplicaciones, llámese, ya vimos los casos de grooming en Roblox como tal, que vienen personas mayores de edad que de alguna manera buscan sexualizar, buscar la información y los llevan a otra plataforma para abusar de estos niñas, niños y adolescentes. Es importante conocer esta versión. Ahora, si nosotros como padres o como tutores no ponemos esos límites, y también la misma aplicación, yo siempre hago el símil a lo siguiente. Sabemos que fumar es el símil a tener cáncer. ¿Por qué las redes sociales no hablan acerca de las consecuencias? Es más adictiva una red social que el tabaco y el alcohol. Entonces, desde ese punto vamos. ¿Por qué? Porque las personas buscamos dopamina. Entonces, buscamos, la aplicación es un dopamino energético. ¿Qué quiere decir? En este caso es curioso porque muchas personas, cuando se levantan y tienen necesidades, primero revisan el celular en lugar de hacer sus necesidades. Fíjense cómo ha cambiado el círculo, que ya tenemos una simbiosis, por así decirlo. Entonces es muy complicado, y visto de la psicología, pues es un campo muy, Sí. muy importante. Sí, sabe que vamos a tener una invitada también en otro episodio para que lo vean, con una médico, y justo lo que usted comenta, son unos casos que los hemos tenido, o lo he tenido el paidopsiquiatra, el neuro, yo, donde estos adolescentes han tenido una condición que se les ha inflamado su cerebrito, que es cefalitis, y lo que tienen en común sí ha sido esta parte de los aparatos digitales que han consumido. O sea, son muchísimos factores, ¿verdad?
Pero actualmente, ¿por qué ha habido también esta enfermedad en menores de edad? O sea, ha incrementado. Y se confunden los síntomas con cuestiones psiquiátricas, ¿no? Porque el comportamiento, o sea, la ansiedad, el estrés que generan, se confunden con los otros síntomas. ¿No? Es así. Y ahora vamos a meternos en la IA y la justicia. Puede ser la IA, puede ser un abogado, un perito, un investigador. De momento no creo. Es un instrumento que funciona, que funge como auxiliar, por así decirlo, auxiliar de un juez. Hay un caso particular en Querétaro donde se está utilizando la inteligencia artificial para leer las sentencias, para ver cuál es el fallo, pero estrictamente prohibido en el tribunal que se pueda utilizar la inteligencia para redactar una sentencia. Eso es ahí el detalle. Podemos utilizarlo como instrumento para ver cuáles son los puntos clave, los plazos que son tan importantes, que como abogados sabemos que eso pues es materia de formación y en este caso de un tema profesional, pero como tal, ahorita la última voluntad, ¿quién la tiene? La tiene, este caso, el profesionista, a través de la ciencia y de la técnica que obviamente ya estudió. Uh-huh. Sí, en psicología nosotros, por ejemplo, la forense la utilizamos como evidencia, ¿no? También igual que los abogados, una evidencia, pero como pericia, ¿no? Ya la utilizamos como prueba, como pericia, pero sí, no dejamos de que los profesionales deban de hacer su trabajo. Y en la cuestión de regresarnos sobre violencia digital en menores, pues hemos tenido muchísimos casos y otros que no se dan a conocer, pero hay uno reciente que le comentaba que me llamó la atención, que era que es un delito y es muy violento, el de la jovencita que en vivo cometieron un delito junto con sus amigos, ¿verdad? Y que se hace una sentencia y por ser menor de edad es muy reducida. ¿Nos puede hablar sobre este caso? Claro que sí. Existen dos tipos de derecho penal, ¿sí? Uno aplicado para personas mayores de edad y otro aplicado a personas menores de edad. En este caso, me parece y recuerdo que se divide el grupo el segundo que les acabo de mencionar en grupos etarios. ¿Qué quiere decir? De 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18 años. Entonces la tipicidad o el tema antijurídico es diferente. A pesar de que hayan hecho lo que hayan hecho, van a tener una pena muy diferente. Se estima y se sabe que hasta 5 años puede ser la condición que se le puede tener a estas personas. Ahora, ¿qué pasa? Y lo comentaba con usted detrás de cámara y todo lo demás. La reparación del daño, maestra, es risible de verdad. ¿Cómo reparas la muerte de una adolescente con 5,500 pesos? Yo nomás lo dejo sobre la mesa para futuras ocasiones que podamos tener un debate un poco más argumentado, pero la mamá, o en este caso las personas legítimas, no tienen esa facultad para ir y decir, oye, ¿esta es la vía correcta o es la vía correcta? ¿Cuál es? Para usted, imagínese, ¿cuánto cuesta? Y se lo digo en una pregunta. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, sus servicios? No me digan el número, pero ¿para cuánto le alcanzaría esos 5,500? ¿En cuántas sesiones se acaba eso? Ese es el problema con el derecho. Entonces, tendría que agotar la vía penal y también la vía civil. Sí. Estos casos entonces se lleva por las dos vías, la sí, penal y buscamos otra, ¿eh? Claro, porque pues la verdad no se puede reparar el daño de una vida. Yo no sé cómo se podría hacer eso. Yo como perito pues también es de frustración, supongo usted también como abogado. O sea, cuando a mí me dicen, bueno, usted ¿cuántas sesiones sugiere, por ejemplo, en una violación a menores? Dije, pues es que ni todas las sesiones del mundo ya no pasó nada. O sea, es difícil, ¿no? Saber cómo se va a reparar. Entonces, de este caso específico, ¿qué pasó ahí con este caso específico? También no recuerdo cuánto le dieron de sentencia a este menor. Fue alrededor de, como le digo, es hasta 5 años. Pero aún así la excusaron. O sea, aún así la excusaron y tuvo alrededor de 2-3 meses y nomás hizo trabajos sociales.
Y ese es el problema, vamos a esto, la justicia no impera, a pesar de que tengamos el video como tal. ¿Cuál es el detalle ahí para que la autoridad pueda de manera categórica tomar el tema probatorio y añadirlo y decirle, oye, esto... De hecho, de ahí se generan otros conflictos políticos y querían de alguna manera regular estas situaciones de menores que provocan daños que son de características muy elevadas y son cosas totalmente diferentes y desproporcionadas. Sí, claro. Nos hicieron llegar algunas preguntas, maestro Angulo, sobre lo digital, y una de ellas dice, si alguien usa mi foto o mi voz para crear un consentimiento, ¿qué puedo hacer legalmente en México para este momento? O sea, si alguien utiliza mi imagen digital para algo. De entrada, a ver, las deepfakes Ajá, son unas cuestiones que ya están con consecuencia penal. ajá. Ya una suplantación de identidad es una, Sí. esa es por la vía penal, una denuncia ante la fiscalía y que el Ministerio Público investigue lo subsecuente. También puede ser, en este caso, ante la vía civil, cuando es un daño al honor, también a la vida privada y en todo momento pues en la privacidad. Y por último, sin más por el hecho, en temas administrativos también existe la función del 118 que lo acaban de reformar hace 2 meses, que habla precisamente del tema administrativo y de cómo se clonan las voces y que también ya está protegida por la Ley Federal de Derechos de Autor. Ajá. Entonces también es como un bien que es tu voz, y si alguien la hace, no sé, con inteligencia artificial, pues te vas a... Ciertos artistas ya han registrado Sí. su voz, y claro, totalmente. Registrado, Sí, es una marca. es una marca. Anteriormente el nombre y todo demás, pero ahora también la voz y la imagen. Pues sí, ya tendríamos que llegar, pero es muy bueno saberlo. ¿Cuáles son los delitos digitales más frecuentes que se ven en la práctica? Que se ve en su práctica. Extorsión, ciberacoso, son cuestiones penadas. El artículo 185 bis C, que lo acaban de reformar aquí el Congreso del Estado de Sinaloa, al que divulgue, al que exhaustivamente busque la manera de perpetuar un acto jurídico, antijurídico en contra de una persona, puede ser susceptible a una sanción penal de 3 a 6 años. Esos son los más importantes. El grooming ya sería de una cuestión penal federal, ya tendría otra característica porque están inmiscuidos quienes, menores, en este caso niñas, niños y adolescentes. Ajá, niños y niñas. Y por último, nos dicen que 3 cosas debería saber cualquier ciudadano mexicano para protegerse legalmente en el mundo digital el día de hoy. ¿Cómo nos protegemos? Ok, miren, yo sé que la necesidad es muy canija, de verdad, y vemos en Facebook anuncios donde te presto 2,000 pesos, pero pon tu INE, pon tus datos personales y te los hago llegar a una cuenta bancaria. ¿Qué pasa? Me pasas tu foto donde digas un letrero, yo soy tal persona y brindo mis servicios, ¿sale? Entonces, desde ahí estamos vulnerando los derechos, tanto, imagínese usted, no solamente el dinero o la cuestión pecuniaria, sino que también estoy exhibiendo mis datos personales. De entrada, no se fíen en ese tipo de empresas porque no tienen una regulación. La regulación viene también a ver qué podemos hacer. La segunda es si tenemos una cuestión viral, nuestra fotografía se expuso y somos expuestos en redes sociales, en Instagram o en Facebook. Lo que tenemos que hacer nosotros es documentar todo, no borrar. Yo sé que el pánico es muy severo, pero de alguna manera es no borrar, primero documentar todo, guardar URLs, las fotos, capturas de pantalla, y después la misma aplicación tiene sus propios métodos de denuncia y poniendo las categorías como violencia digital, acoso, así se borran las publicaciones. Tercer paso, ir a la Fiscalía del Estado a presentar una denuncia. Cuarto paso, comunicarle a las personas lo que está pasando por si tienen un tema con la extorsión también a los familiares. Bien, y por último, si ya está muy muy grande el asunto, pues busca un abogado. Yo considero que eso sería
esta cuestión. También hay una función entre que tenemos una cuestión de compartir. No hay que compartir todo lo que nos hacen llegar. Porque compartir no es lo mismo que consentir. Es muy diferente. Esta cultura de comparte, dame like y todos somos amigos. Imagínense, yo tengo una novia y ella me brinda su confianza y me pone todas sus fotos íntimas. Y yo en un momento no sé, de enojo, las comparto con mis amigos. Ahí ya es un delito. ¿Me explico? Entonces ahí tenemos ese problema y yo creo que con esos serían los consejos más importantes que yo consideraría. Pues súper importante, nos tenemos que nosotros mismos resguardar, ¿no? No arriesgarnos. Y a veces sí nos pasa por confiar, ¿no? O sea, ¿qué tendrá de malo? Pues compartir, pues puede ser un delito. Y te investiguen y luego tenga que ir el maestro Ángulo a defenderlo. No, y hay una cuestión que yo pregono mucho. Estamos a 3 asesorías legales de estar en la bancarrota, ¿eh? Estos temas se están dando, y más en jóvenes y hombres, y yo siempre lo digo, en hombres se está dando, también en mujeres, pero también en hombres están pasando por un tema muy difícil. Estamos en una etapa muy difícil que la autoridad primero te castiga y luego te investiga, y eso tenemos un problema, y eso afecta a la práctica social y afecta todo el tema profesional. Y ahí lo dejo. Sí, vamos a dejar, pues a mí me parece que para aquí, para la mesa, para que nuestros escuchas y que nos vean pensando, ¿no? Porque a nosotros se nos hace tan fácil y miren todo lo que conlleva, es un mundo, y yo creo que vamos a tener que agendar después otro episodio. Vamos a preguntarles si nos dejen preguntas que sugieren para usted, igual se las haremos en el siguiente episodio, y pues muy agradecida de tenerlo. Yo feliz y contento de hablar de temas tan importantes y que tanto me gustan. Claro, es fascinante, sí, y aparte pues es su área, su expertise, y pues para que vuelva con nosotros a la invitación, pues le tenemos aquí un presente reconocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su colaboración y por compartir estos a nuestros escuchas, a los que nos puedan seguir. Síganos, por favor. También a los seguidores del maestro Ángulo, que sé que también maneja creo que estamos un poco inactivos últimamente, pero vamos a volver. Bueno, para ir cerrando, yo les recomiendo ampliamente al abogado maestro Ángulo. ¿Y dónde le podrían seguir? ¿En qué? Estoy como Mohamed Ángulo, ya yo creo que nomás le ponen mi nombre y yo creo que ahí va a aparecer, pero también estoy como Fiscalizando MX, ahí también subo contenido, tanto de derecho digital como de algunas cuestiones que me parecen relevantes, como el caso de las líneas telefónicas, que también es otro tema, pero de entrada muchísimas gracias por el espacio, al equipo de trabajo, muchísimas gracias, apertura hay, y solamente usted diga y estamos a la orden. Muchísimas gracias, los vemos en el siguiente episodio. Esto fue El Búho en el Diván, la voz humanitaria de la ley. Recuerda, detrás de cada expediente hay una historia que merece ser comprendida.